bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Hoy, como ya les había anunciado al principio del programa, queremos hablar sobre un informe que generó mucho debate en redes sociales, incluso en los medios de comunicación. Hoy escuchaba en radios hablando, nosotros ayer en el canal mostrábamos un poco los números y hoy justamente queremos hablar con gente del CADET para que nos expliquen un poco los alcances de este informe que han presentado, bastante completo, respecto al el consumo del cigarrillo en Paraguay, pero también el dinero que se mueve y la posible evasión de impuestos también que hay respecto a lo que se produce y lo que se declara finalmente como comercio o venta de este insumo. Es por ello que ya está uno de los directivos del CADE, el señor Fernando Masi, economista, a quien saludamos y agradecemos por su presencia hoy en el programa Monitor Económico. ¿Cómo te va, don Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, nos ha llamado mucho la atención, incluso ayer mirábamos con detenimiento los números que ustedes presentaron eh, a través de este informe. Y una primera pregunta que quiero hacerte así como introducción, don Fernando, tiene que ver con cómo lo elaboraron. Sé que tuvo participación porque eso lo dice el reporte de la Universidad de Illinois, Chicago. Entonces quería saber un poco cuál fue el rol que estuvieron teniendo ellos en la colaboración con los técnicos paraguayos del CADET para elaborar este informe. El Instituto de Investigación de la Salud de la Universidad de Illinois se dedica a hacer estudios de casos sobre el tabaquismo en todas partes del mundo y lo publica en su página web que se llama Tobacconomics. A ellos les interesó el caso paraguayo por cuanto que han leído mucho, habían leído, o sea, habían hecho estudios sobre el Brasil y el consumo del tabaco en Brasil y se producía un vacío en ese estudio sobre todo el gran mercado ilícito de cigarrillos que tiene el Brasil y que los propios estudios brasileños daban algún tipo de pista sobre de dónde podían provenir los cigarrillos de ese mercado ilícito, pero no llegaban a profundizar mucho. Entonces, ellos nos pidieron, dieron la posibilidad de que nosotros pudiéramos hacer un estudio en el Paraguay, en el CADEP, con el apoyo técnico de ellos. Y nosotros hicimos un estudio que realmente no se hizo nunca en el Paraguay, que ha sido tratar de estimar tanto el consumo de cigarrillos como la producción de cigarrillos. En el caso del consumo, existen encuestas en el Paraguay, encuestas a lo largo de los últimos 20 años que marcan una tendencia. Las encuestas, hay una encuesta en particular de hogares, hay otra encuesta que ha hecho la Dirección General de Estadística y Censos sobre gastos y calidad de vida, y hay una encuesta que hizo el Ministerio de Salud sobre enfermedades no transmisibles como el tabaquismo y el alcoholismo. Y aparte de eso, hay una encuesta que hace también el Ministerio de Salud con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud sobre eh, el consumo de tabaco en la gente joven. Entonces, nosotros para poder estimar una línea, una tendencia del consumo en los últimos 20 años, hemos utilizado todas esas encuestas y hemos proyectado hasta el año 2019 y lo que vemos es una tendencia a la baja de ese consumo, significativamente a la baja de ese consumo. Por el lado de la producción, por supuesto, no hay cifras oficiales de la producción de tabaco. Entonces nosotros recurrimos a una metodología de las importaciones de insumos de tabaco como el papel de cigarrillo, el filtro de cigarrillo, el tabaco en rama. En Paraguay casi ya no se produce tabaco en rama, se importa casi todo de otros países. Y también tabaco semiprocesado. Todos esos son insumos para cigarrillo. Entonces, los datos nos da, por supuesto, la base de comercio exterior que tiene el Banco Central del Paraguay y la Dirección Nacional de Aduanas. Y a partir de ahí le hemos aplicado una fórmula de transformación de esos insumos en el cigarrillo, ¿verdad? Y hemos llegado a unas cifras que muestran que hay un excedente muy importante entre
la producción, es decir, entre la producción de cigarrillos en el Paraguay y el consumo. Es decir, hay una relación inversa. Mientras el consumo iba declinando, iba disminuyendo, descendiendo en los últimos 20 años, la producción, sin embargo, tenía un movimiento inverso, iba en aumento, en franco aumento, y la diferencia que nosotros hemos llegado es una diferencia de que la producción, o sea, lo que estimamos es que la producción de cigarrillos en el Paraguay en los últimos, del 2018, del 2008 hasta el 2019, ha sido de 2 millones de cajetillas anuales en ese periodo con respecto al consumo. Y con respecto a las ventas, porque eso también es es un dato que se obtiene de la Subsecretaría de Tributación. Uno puede obtener cuáles son las ventas por tipo de producción. Eso ofrece la Subsecretaría de Tributación, las ventas declaradas por las compañías, en este caso las compañías tabacaleras. Y también ahí vimos que entre nuestra producción estimada y las ventas declaradas de las tabacaleras hay una diferencia en ese mismo periodo, de 2.300 millones de cajetillas anuales. Me llama mucho la atención, o sea, me pareció fantástico el estudio, don Fernando, porque, por ejemplo, en parte del estudio decía, se importan filtros y un 98% de esos filtros lo compran tabacaleras, con lo cual obviamente es para producir cigarrillos. Sin embargo, lo que se declara como venta o como exportación y lo que se consume son infinitamente menores que esa cantidad de insumo que se compra, con lo cual algo raro ocurre porque se está produciendo o se está comprando insumo para producir a volúmenes extraordinarios y sin embargo lo que aparece en los papeles que termina pasando por aduana o termina reportando su impuesto al fisco es absolutamente menor, con lo cual creo que ustedes hacían un cálculo de una posible evasión cercana entre 380 a 400 millones de dólares anuales. Del impuesto selectivo al consumo. Pero digamos, si nosotros pensamos que ese excedente significa una evasión tributaria importante, no es solamente en el impuesto selectivo al consumo. Lo que nosotros pudimos calcular es el impuesto selectivo al consumo, pero también hay evasión en el IVA y hay evasión en el impuesto a la renta empresarial, por cuanto que no se declara todo lo que se produce. Pero los datos para la renta empresarial y para el IVA no están disponibles para poder hacer el cálculo. Lo que se pudo hacer el cálculo es sobre el impuesto selectivo al consumo, porque hay que acordarse de que el tabaco, como el alcohol, tienen ese impuesto selectivo al consumo, aparte del IVA y del impuesto a la renta empresarial. Claro, claro. Con lo cual el número podría ser incluso más alto. Ahora, una consulta que tengo. Sí, 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 totalmente. Ahora, una consulta que le hago, don Fernando. El Ministerio de Industria y Comercio, como un ente regulador de industrial, ¿no debería acaso tener algún registro de la producción que tiene cada una de las empresas en cada uno de los segmentos y en este caso específico en las tabacaleras? Bueno, ustedes producieron 1000 de algo, reportaron ventas por 800 y el consumo ronda más o menos en esos números como para que exista congruencia entre lo que se produce y lo que termina vendiéndose y dar una trazabilidad a toda la producción y a todo el negocio en sí. ¿No debería eso ocurrir? Debería ocurrir no solamente con el tabaco, sino que con todos los productos industriales. En un momento determinado, hace más digamos, allá por el año 2007-2008, el Viceministerio de Industria hizo algunos estudios sectoriales de productos industriales para hacer un seguimiento justamente de la producción, ¿verdad? Probablemente la otra, pero solamente lo hicieron por unos cuantos años. Luego dejaron de hacerlo. El censo económico del año 2010-2011 probablemente trae esa información para ese momento, ¿verdad? Y lo que se debió hacer después del censo económico son las encuestas industriales cada año o cada 2 años, de manera a ir calculando todo, no solamente la producción, sino que el censo económico trae, por ejemplo, el censo económico con las industrias, que nosotros utilizamos mucho en otros estudios, traen datos muy interesantes
sobre las ganancias, sobre los salarios que pagan, sobre las ventas que realizan. Muy importantes son esos datos del censo. Y lo que debió haberse hecho, probablemente por falta de recursos no se hizo, no sé por qué, y estoy hablando de todo el sector industrial, no solamente de un subsector. Lo que se tenía que haber hecho año a año, como hacen en otros países, son las encuestas bianuales o anuales, que para que entonces uno pueda tener idea de por dónde va a ir yendo la producción de los diversos sectores industriales. Pero eso no se hicieron. El Ministerio de Industria no tiene, no solamente sobre el tabaco, sí creo que no tiene tampoco sobre otros sectores de la industria ningún dato. Bueno, Dato de producción, digo. Sí. claro, Es lamentable porque eso nos ayudaría a transparentar un montón de negocios y también a tener mayor estadística, que es lo que tanto falta hace en nuestro país. Una cosa que me llamó un poco la atención y te comento, don Fernando, nosotros ayer, después de leer el informe que ustedes compartieron, estuvimos hablando con gente del sector económico, gente del sector político, ¿verdad? Todos quedaron sorprendidos por los números, porque evidentemente todos decían, de algún modo sabíamos que algo estaba pasando, pero es bueno que un grupo de investigadores paraguayos haya podido mostrar ya con números concretos. Y una cosa que nos sorprendió, porque cuando hablamos con la gente de la SED, le dijimos, esto nos sirve como un punto de partida para que ustedes abran un sumario y comiencen a investigar, porque si se está evadiendo este volumen de dinero, es muchísima plata que el fisco está dejando de recibir. Y como de alguna forma la reacción fue casi, no sé si desmeritando, es más, nos llegaron a decir y que presente el cadete a la fiscalía si es que ve alguna sospecha. No sé si ustedes llegaron a escuchar un poco estas declaraciones que se estuvieron dando, nos dieron a nosotros y les dieron esta mañana también a varios medios que le hicieron la misma pregunta a don Fernando. Sí, claro, sí. Estuve escuchando, estuve leyendo también. No, evidentemente que nosotros como académicos, nuestro propósito no es hacer ningún tipo, no es utilizar ningún tipo de recurso legal. Eso no nos corresponde. Este es un estudio académico, científico, que devela, digamos, que tiene como objetivo fundamentalmente combatir está dentro de la línea del combate al tabaquismo, por un lado, y en ese combate al tabaquismo existen una serie eh, existen una serie de aspectos que la propia Organización Mundial de la Salud también lo tiene en cuenta, entre los cuales está lo ilícito, ¿verdad? Nosotros hemos firmado con la Organización Mundial de la Salud un protocolo de control de tabaco y gracias, o sea, gracias a ese control, la OMS exigió la promulgación de una serie de leyes en donde está la regulación del comercio ilícito o el seguimiento o la trazabilidad, ¿verdad? Entonces, ya eso le corresponde a las autoridades pertinentes. No nos corresponde a nosotros como totalmente. académicos hacerlo, pero me pareció muy interesante que se haya dicho se haya dicho que se toma como un insumo, que las autoridades tributarias hayan dicho que se toma esto como un insumo importante para las investigaciones que ellos puedan realizar. Yo aquí quiero salir también un poco digamos, en defensa de los técnicos del Ministerio de Hacienda, porque ellos son técnicos, ¿verdad? Ellos son técnicos y ellos tienen los instrumentos legales, los instrumentos técnicos y los instrumentos legales para hacerlo. Pero que hay que acordarse de que este tema, si bien es un tema, si bien es un tema técnico, también existen decisiones políticas y voluntades políticas que no le corresponden a los técnicos necesariamente, ¿verdad? Los técnicos pueden demostrar internamente, como yo creo que probablemente ya se ha demostrado eso internamente dentro del Ministerio de Hacienda o dentro del gobierno, pero la decisión política no está prácticamente en ellos. Entonces, en ese sentido, un poco por la experiencia que he tenido yo mismo dentro del Ministerio de Hacienda con mi colega Dionisio Borda y el esfuerzo que se ha hecho para informatizar, es decir, para hacer el Ministerio de Hacienda un ministerio muy técnico. Yo entiendo la posición, quiero decir que yo entiendo la posición de los técnicos y yo creo que ellos tienen la mayor voluntad de hacer todas las investigaciones correspondientes, pero hay por encima de eso una decisión política que se tiene que dar y que no está en manos de ellos.
Claro, no, eso es absolutamente comprensible. Ahora, esto es un insumo sumamente importante porque ya es un trabajo que ustedes lo realizaron, ¿verdad? Conociendo incluso qué le puede servir al Ministerio de Hacienda. Ahora lo que hablas de la cuestión política también es algo sumamente importante. En el 2018 se había rechazado una intención de ley que buscaba otorgar trazabilidad al movimiento del cigarrillo. Incluso hay una ley que está vigente pero que no está siendo reglamentada. ¿Opinás de que eso se tiene que reglamentar, tiene que estar en vigencia como para poder ir combatiendo con herramientas legales este diagnóstico que ustedes hicieron, don Fernando? Evidentemente que estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que se tiene que se tiene que reglamentar. Pero yo te diría otra cosa más, y eso yo te diría otra cosa más, no solamente con respecto al sector tabaco, sino que al sector impositivo en general, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo muy grande para hacer los controles, pero no tiene todos los recursos humanos y los recursos financieros para hacerlo. Vamos a poner solamente, cuando nosotros vemos los números eh, de los números de las recaudaciones y vemos, por ejemplo, los números de recaudaciones dentro del sector empresarial, vemos que el sector que más dinamiza la economía es la que menos contribuye en las recaudaciones. ¿Cómo se puede controlar para que haya más recaudaciones? Sobre todo en el sector, estoy hablando del sector agropecuario. Bueno, ahí hay que tener más recursos de lo que se necesita para hacer el control sobre el sector comercio, servicios o industria. El campo es una cuestión mucho más difícil, mucho más complicada de hacer los controles y resulta de que la gente, o sea, tributación tiene limitaciones en términos de recursos humanos y en términos de recursos técnicos, porque aquí estamos hablando de que el mismo sector, estoy poniendo este ejemplo para que se entienda, el mismo sector productivo tiene capacidad de saber eh, la producción de kilos por hectáreas, porque tienen sistemas satelitales, tiene todo ese tipo de cosas. Bueno, y el gobierno, el Ministerio de Hacienda lo tiene. ¿Cómo hace ese tipo de control? ¿Cómo hace para que esas recaudaciones puedan aumentar la contribución de esa recaudación? Entonces, yo con esto no estoy queriendo justificar eh, que el Ministerio de Hacienda no hace todos los controles que tiene que hacer, o la Subsecretaría de Tributación, sino que estoy diciendo de que tiene limitaciones, ¿verdad? Y que lo hace dentro de esas limitaciones y que hay que proveer muchos más recursos para que eso, y detrás de eso voluntad política para que se haga no solamente a un sector específico, sino a todos los sectores. Nosotros estamos viendo cómo se estamos viendo a través de las noticias en los últimos meses, eh, cómo se están haciendo intervenciones, ¿verdad? De intervenciones en distintos sectores en donde hay evasión tributaria. Vemos ese tipo de esfuerzos, pero hay que hacer mucho más. Y para eso hay que contar con más recursos y con voluntad política. Eso que decís me parece fundamental, don Fernando, porque si no hay voluntad política, porque eso también coincidía mucho de los analistas con los que hablamos ayer, partiendo de los datos que ustedes dieron a conocer. Evidentemente, este enorme comercio ilegal nunca va a poder ser combatido de forma importante y nos estamos perdiendo incluso como país la posibilidad de tener recaudaciones que nos pueden ayudar incluso en tiempos de crisis como estamos ahora a tener mejores ingresos, mejores y mayores ingresos. Sobre todo en la salud. Lo que pasa es que con esta pandemia nosotros nos estamos dando, o sea, la gente comienza a saber más de lo que antes se sabía poco o sabían solamente los que acudían a la salud pública, de que no tenían, de que la salud pública no tenía todos los medicamentos, todos los insumos hospitalarios, ¿verdad? Pero como la pandemia significa mucha mayor cantidad de gente acudiendo a la salud pública, entonces todo esto salta a la luz. Nosotros tenemos solamente el presupuesto de salud pública es del 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 1.200 millones de dólares, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud aconseja que como mínimo el presupuesto de salud tiene que ser para cualquier país el 6% de su Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente que también hay
irregularidades. También hay todos los problemas de las compras públicas que ya sabemos dentro del Ministerio de Salud y otros ministerios. La corrupción, y hemos visto también eso durante el tiempo de la pandemia, que también reduce ese 3% sobre el Producto Interno Bruto de recursos que tiene el Ministerio de Salud. Pero aparte de eso, se necesita otro 3% más, otro 3% más para poder cubrir la salud, porque fíjate, el 70% de la población paraguaya solamente puede recurrir al Ministerio de Salud. No tiene seguro privado ni tiene seguro del IPS. Así mismo. Y ahí te consulto, o sea, nosotros agarramos y, como ustedes hicieron un estudio del 2008, creo que hasta el 2019, estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares que probablemente se podía haber recaudado y no ser recaudado solamente mirando el impuesto selectivo al consumo, con lo cual es dinero que el Ministerio de Salud podía haber tenido en manos como para hacer mejores infraestructuras, contar con más personal, contar con más equipamiento y poder tener mayores recursos como para combatir situaciones como la que estamos viviendo ahora, don Fernando. Y yo me remito incluso a una declaración del ex ministro Mazzoleni, que cuando comenzó esto a desbordarse un poco a fines del año pasado, no sé si te recuerdas, en un momento determinado que los periodistas le hacían ya preguntas muy, digamos, muy agudas, muy punzantes al ministro de Salud. En un momento determinado él como que, no sé si perdió la paciencia o qué, y dijo, bueno, ¿por qué no solicitamos que se incremente los tributos, el impuesto al selectivo al consumo, y podemos obtener más dinero para hacer frente a este problema que tenemos en salud? Lo dijo así claramente, ¿no? Entonces, yo digo, ya, de eso había, por supuesto, conciencia dentro de las autoridades de salud. Así mismo. Una última consulta antes de cerrar, para ubicarnos un poco, porque fue una pregunta que nos hicieron también. ¿Esta universidad de Illinois Chicago es la misma universidad de donde salieron algunos economistas reconocidos también de Paraguay, o es otra institución? ¿Cuál sería, don Fernando? La universidad con la que estuvieron trabajando de Estados Unidos. Sí, ¿y cuál es tu pregunta? Le pregunto nomás si es la misma. Viste que hay algunos economistas paraguayos que también llegaron a estar en esa universidad. ¿Estamos hablando de la misma o es otra? Pero tiene diferentes campus. La gente del Paraguay que se fue a la Universidad de Illinois es en Champaign, Illinois, en otro lugar. Pero esta está, es la misma universidad, pero está en Chicago. ¿Sí? Hay diferentes campus dentro del estado de Illinois. Eso pasa con todas las universidades norteamericanas. Hay, por ejemplo, Kansas State University, la Universidad de Kansas, el estado de Kansas, tiene algunos, tienen lugares como Manhattan, Topeka y otros, ¿no? O sea, es la misma universidad, pero que se distribuye en diversos campus. Entonces, el campus de esta está en Chicago, no en Champaign, donde varios de nuestros economistas paraguayos y que estuvieron en el Banco Central, sobre todo muy, muy connotados, han estudiado en esa universidad. Sí, justamente porque era una duda que nos habían consultado, por eso aprovecho para preguntarte. Para cerrar, quiero comentarte nomás los resultados de una encuesta que estuvimos sacando en redes sociales, don Fernando, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros le preguntamos a los televidentes, según el informe del CADET, del comercio o la evasión posible respecto a la cuestión del comercio ilegal de cigarrillos rondaría entre 380 y 400 millones. En tu opinión, este negocio responde a una falta de control aduanero, complicidad de la justicia, mala gestión fiscal o alta demanda del Brasil. Y un 68% de nuestros televidentes que están siguiendo esta entrevista y que siguieron el programa consideran de que hay mucha fragilidad por el lado de la justicia. ¿Qué reacción te genera este comentario de la audiencia? Sí, bueno, eso sería específicamente en el caso cuando la mercadería está saliendo del territorio nacional y está ingresando, en este caso, al territorio brasileño, que es lo que las noticias siempre reportan, ¿no? Que hay que hay algunos decomisos, otras veces no hay decomisos, algunos decomisos no se hacen, ya se hacen en territorio brasileño, porque eso también hay que tener en cuenta. O sea, que no es solamente la fragilidad de nuestra justicia en el sentido de no hacer o sea,
o de nuestras autoridades aduaneras, sino que también dentro del mismo territorio brasileño. Según estudios y opiniones de investigadores del Brasil, ellos opinan de que algunas veces se hacen decomisos de este tipo de mercaderías, pero muchas veces no se hacen. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades aduaneras brasileñas? ¿Qué pasa con la policía rodoviaria brasileña? ¿No? Todo ese tipo de cosas son también objeto de investigación por parte de los investigadores brasileños. Hay otra cosa también muy importante con respecto a eso y que vamos a sacar en un segundo reporte, que es que una buena parte de las empresas que proveen de insumos a las tabacaleras que manufacturan en Paraguay, de insumos como papel, filtro, tabaco en rama, una buena parte de esas son empresas brasileñas, ¿no? Y por lo tanto, ahí, por supuesto, ahí uno puede concluir de que puede existir intereses muy fuertes para seguir proveyendo intereses muy fuertes que pueden también influir dentro del Brasil para que se combata menos este tipo de tráfico, ¿verdad? Fernando, agradezco muchísimo tu tiempo, la verdad, muy enriquecedor poder conversar más detalles de este último reporte que hicieron. Me preguntaron muchísimo esta semana con estos datos. Ojalá las autoridades y ojalá cuando saquen esta segunda parte también nos comuniquen así como lo hiciste esta vez y podemos volver a conversar y a los números que están investigando ustedes. Así que te agradezco tu tiempo. Cómo no, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Así estuvo el director de El CADEC conversando con nosotros sobre respecto al... Una breve pausa a la vuelta, venimos con la parte final del programa. Llegó Billetera Visión.